Muy buen día a todos, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 14 de junio, mi nombre es Nelly y gracias a todos por acompañarnos en este tiempo especial de lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en Primero de Reyes, capítulo 12. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 20 y también leeremos todo el capítulo 13. Estaremos leyendo en esta semana en la versión Reina Valera actualizada 2015. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo y pedimos, Señor, que seas tú dándonos entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Primero de Reyes capítulo 12 a partir del versículo 20. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar a la asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. No quedó quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, a fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo que así ha dicho el Señor: no suban ni combatan contra sus hermanos los hijos de Israel. Vuélvase cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon la palabra del Señor y desistieron de ir, conforme a la palabra del Señor. Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. El corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común, que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes 8, semejante a la fiesta que había en Judá, y subió al altar que hizo en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes para los lugares altos que había edificado. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, fecha que inventó en su corazón. Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13. He aquí que un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por mandato del Señor, cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por mandato del Señor, diciendo: altar, altar, así ha dicho el Señor: he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se partirá y la ceniza que está sobre él se desparramará. Sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: préndanlo. Pero se le secó la mano que había extendido contra él, de manera que no pudo volverla hacia sí. Entonces el altar se partió y la ceniza se desparramó del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato del Señor. Entonces el rey respondió y dijo al hombre de Dios:
implora por favor al Señor tu Dios y ora por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios imploró el favor del Señor, y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque me ha sido ordenado por mandato del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Se fue, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un profeta anciano, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les preguntó: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Ellos le aparejaron el asno, entonces montó sobre él, fue tras aquel hombre de Dios y lo halló sentado debajo de la encina. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Le respondió: sí, yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pero él respondió: no podré volver contigo ni entrar contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me fue dicho por mandato del Señor: no comas pan ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas. Y le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato del Señor, diciendo: hazlo volver contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver, y clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho el Señor, porque has sido desobediente al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar, del cual Él te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua. Tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Sucedió que cuando había comido pan y bebido agua, el profeta que lo había hecho volver le aparejó el asno. Cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él, y también el león estaba de pie junto al cadáver. He aquí que pasaron unos hombres y vieron el cadáver que estaba tendido en el camino y el león que estaba de pie junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando se enteró el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo: es el hombre de Dios que fue desobediente al mandato del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado conforme a la palabra que el Señor le había dicho. Entonces habló a sus hijos diciendo: aparéjenme el asno. Ellos se lo aparejaron, y fue y halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había destrozado al asno. El profeta levantó el cuerpo del hombre de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. El profeta anciano fue a la ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. Puso su cuerno en su propio sepulcro e hicieron duelo por él, diciendo: ¡ay, hermano mío! Sucedió que después de haberlo sepultado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, sepúltenme en el sepulcro en que está sepultado el hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda sucederá lo que él proclamó por mandato del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de este suceso, Jeroboam no se volvió de su mal camino.
Más bien, volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos. Investía a quien deseaba, y él llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. Hechos capítulo 9, del versículo 26 hasta el 43 para terminar este capítulo. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor. Salmo 132. Continuamos con esta serie de salmos que son cánticos de ascenso gradual, como el que vamos a leer el día de hoy. Salmo 132, Sión, la morada elegida. Acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob, diciendo: no entraré en mi morada, ni subiré a mi cama. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados sopor, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Éfrata oímos de ella, y la encontramos en los campos de Yaar. Entremos en su tabernáculo, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes sean revestidos de justicia, y tus fieles canten de júbilo. Por causa de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Con verdad juró el Señor a David, y no se apartará de ello. Del fruto de tu cuerpo pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y este testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán en tu trono para siempre. Porque el Señor ha elegido a Sión y la ha deseado como morada suya.
Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Lo bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus fieles darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poderío de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Proverbios 17, versículo 6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. En la versión Reina Valera 1960, este último versículo dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Bueno, esto en lo personal, yo todavía no tengo ese privilegio, esa bendición de esa corona que dice aquí, corona de los viejos son los nietos, pero la verdad es que, pues bueno, Dios sabe que sí me gustaría, ya quisiera ser también abuela. Bueno, quisiera comentar algo, espero ser muy puntual, cosas que a mí me llamaron la atención y seguramente ustedes también. Como repaso en Primero de Reyes capítulo 12, bueno, leímos a partir del versículo 20, vemos esta diferencia entre Jeroboam. Roboam, bueno, escucha las instrucciones del Señor y por lo tanto no sale a pelear contra Jeroboam, con la finalidad de devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces, bueno, vemos esta diferencia, un hombre que decide escuchar la instrucción o la voz del Señor. El Señor dijo, versículo 24, no suban ni combatan contra sus hermanos, los hijos de Israel. Y bueno, dice aquí que ellos escucharon la palabra del Señor y desistieron de ir conforme a lo que Dios les dijo, ¿verdad? Pero vemos por otro lado a Jeroboam, un hombre que pues él no decide seguir al Señor, sino que hace lo que bien le parece, hace lo que según él cree que está bien, y bueno, manda hacer 2 becerros de oro, vuelve a poner este tipo de ídolos, y bueno, con esto hace pecar al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y dice también que él instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví, y pues sabemos que todo esto, ¿verdad? Pues definitivamente esto le iba a provocar un fracaso. También vemos por ahí, dice que subió al altar, versículo 33 del capítulo 12, subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, fecha que inventó en su corazón. Y bueno, pues son cosas que podemos ver o tomar en cuenta, porque pues sabemos que aquello que Dios no ha establecido y que está en su palabra, pues bueno, podemos de ahí saber que no viene de Él, ¿verdad? Que no viene de parte del Señor. Y por otro lado vemos en el capítulo 13 de Primero de Reyes a un hombre de Dios que llega de Judá a Betel por mandato de Dios, pues a dar una profecía. Sin embargo, este mismo profeta, pues más adelante vemos que es engañado por otro profeta, dice aquí un profeta anciano que vivía en Betel, y bueno, resulta que este engaño le perjudicó a este hombre de Dios y bueno, por desobedecer a Dios muere. De esta situación, bueno, quisiéramos pedirles o quisiéramos que se animaran, si alguno sabe o entiende qué fue lo que sucedió, porque a este profeta le pasa esto, a este hombre de Dios que pues va conforme a las instrucciones del Señor, va de Judá a Betel a dar esta profecía acerca de Josías. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, puede ser muy obvio, sí, puede ser muy obvio que pues que desobedeció,
pero ¿cómo es posible que haya caído en este engaño? Bueno, pues si alguien quiere compartir acerca de esto, ya saben, ahorita les comparto los teléfonos. Quisiera comentar algo breve de Hechos, qué increíble, porque vemos cómo el Señor, cómo Dios está usando a sus discípulos, cómo usa a Pedro para compartir de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Vemos aquí ciertos verbos, dice, recorría por todas partes, fue a visitar a los santos. Vemos aquí también sanidades que se dan en el nombre de Jesucristo, como a Eneas, que le dice Pedro, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y vemos también como Tabita se enferma y muere, y vemos como también Pedro es usado por el Señor, ¿verdad? Para que ella resucite. Dice versículo 40, después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Todo esto nos recuerda a todo aquello que también hizo Jesucristo, y vemos cómo pues los discípulos aprendieron definitivamente de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, bueno, les voy a compartir los teléfonos para aquellos que quieran compartir, pues no solamente de lo que piensan, qué fue lo que sucedió con este hombre de Dios, con este profeta, de que fue engañado, sino si quieren compartir de otra de las lecturas. Bueno, les compartimos los teléfonos. El teléfono para llamadas desde México es 55 41 70 75 22. Desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá es 877-2121-815, y desde cualquier parte del mundo pueden dejarnos un audio a través del número de WhatsApp. Este número es más 505 8177 3708. Nos va a dar mucho gusto escucharles, siempre va a ser de mucha bendición, y es de bendición escuchar todo lo que comparten, también escuchar sus saludos, sus peticiones de oración, y el que nos compartan cuando el Señor ya ha contestado alguna de sus peticiones. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que Él supla todo lo que ustedes necesitan, todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones, amada familia. A la luz del Salmo del día de hoy, el Salmo 127, y lo que nuestro pastor nos compartía con respecto a los hijos. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como nuestro pastor nos explicaba, aquellos que no han podido concebir no están bajo ninguna maldición. El Señor tiene el control de todo, y Él es el dador de vida y sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Pero a la luz de eso, familia, yo quiero traer en intercesión a Ana, un matrimonio que ha pedido oración para que el fruto del vientre, para que el vientre de Ana sea abierto para poder concebir y dar a luz. Si esa es la voluntad de Dios sobre ellos. Presentamos a Ana, Señor, así como Ana, la madre de Samuel, clamaba por el fruto del vientre. Ella está clamando a ti para que tú te acuerdes de ella, Señor, y en tu infinita misericordia y bondad abras su vientre. Conforme a tu voluntad, Señor, sabemos que todo está en tus manos. Sabemos que tú sabes lo que es mejor para cada vida, Señor. Basado a eso, clamamos por el matrimonio y la vida de Ana, Señor, por el fruto del vientre, porque es bendición, Señor. Tú nos bendices con el fruto del vientre, como también nos bendice aun si estos vientres no fuesen abiertos. En todo te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Presentamos a todas las hermanas en esta comunidad. Si hay alguien pidiendo también que su vientre sea abierto, Señor, puedan sus oraciones llegar ante ti, Señor. Pero más que todo, que los corazones estén
atentos a recibir lo que tú tengas para ellos, sabiendo que es lo mejor. Conforme a tu voluntad, Señor, pedimos por los vientres que aún no han sido abiertos para dar a luz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.